Y bueno amigos, a continuación vamos a iniciar con el tema de suma y resta de polinomios. Vamos a empezar desde la parte más básica para que más adelante no se nos complique tanto. Lo primero que hay que observar en la suma y resta de polinomios es que realmente se trata de sumar o restar lo que nosotros llamamos coeficientes numéricos. Sin embargo, hay que tener cuidado. Para poder sumar o restar los coeficientes numéricos es muy importante que el factor literal sea completamente igual. Si de casualidad a esta x el exponente se le cambia por otro número diferente del 3, entonces ya no podríamos resolver esta suma. Sin embargo, en este caso podemos observar que la x está elevada a la 3 aquí y aquí también. La y está elevada a la 2 aquí y aquí también. La z no tiene exponente y aquí tampoco tiene exponente. Esto nos indica que nosotros podemos sumar 15 negativo con 17. Y vamos a escribir solamente, y vamos a escribir el factor literal sin repetirse porque representa el mismo factor literal de ambas partes. Luego resolvemos esta suma, la cual nos da como resultado 2, y de esta forma vamos a decir que el resultado de sumar estos dos términos es 2x a la 3, y a la 2, z. Sin embargo, es evidente el hecho de que no podemos pensar que con solo este ejemplo vamos a entenderlo todo, así que vamos a realizar una serie de ejemplos más para estar seguros de que estamos comprendiendo. En este ejemplo podemos apreciar que aquí tenemos un término que dice m por n. En este otro término tenemos otro que dice también m por n. Sin embargo, en este término de aquí dice m a la 2 por n a la 2, lo cual es muy diferente a decir solamente m por n. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta en la suma y resta de polinomios. Por ejemplo, por aquí tenemos otro que dice m a la 2, n a la 2. Entonces quiere decir que estos dos sí tienen el mismo factor literal, al igual que estos dos tienen el mismo factor literal. Sin embargo, por aquí hay un término que no tiene el mismo factor literal que los demás que acabamos de tomar en cuenta. Sin embargo, ahorita hablamos qué sucede con respecto a eso. Lo que les quiero decir es que, bueno, si este término dice m por n y este término también dice m por n, entonces yo podría tomar sus coeficientes numéricos y sumarlos o restarlos. Sin embargo, ustedes me van a decir que aquí no hay coeficiente numérico. Entonces, yo les voy a recordar que cuando no hay coeficiente numérico siempre hay un 1 imaginario, que en este caso sería un 1 negativo. Lo cual quiere decir que tenemos que resolver la operación 1 negativo menos 5, si se preguntan de dónde saco el 5, es de ahí. Y vamos a escribir aquí m por n, porque los dos términos tienen m por n. Luego vamos a escribir un más, después dialogamos sobre por qué un más. Ahora vamos a ver que si este término tiene m al cuadrado, n al cuadrado y este otro también, entonces podemos sumar sus coeficientes numéricos, los cuales serían 3 menos 2 sobre 5. M a la 2, n a la 2, porque los dos tienen el mismo factor literal. Si todavía a esta altura se siguen preguntando en qué sucede con este término de aquí, entonces ustedes tienen que escribirlo al final, porque este no tiene ningún otro factor literal que sea igual que él. Por lo tanto, lo dejamos al final. Y a continuación nos dedicamos a resolver estas operaciones. 1 negativo menos 5 nos da como resultado 6 negativo mn. Luego escribimos un más. 3 positivo menos 2 quintos nos da como resultado 13 quintos. Por m al cuadrado, n al cuadrado. Recuerden que este último no podíamos sumarlo ni restarlo con ninguno, entonces simplemente lo volvemos a copiar. Aquí vamos a tener cuidado porque realmente debemos de prevenir el hecho de tratar de sumar este término con este término. ¿Por qué no se puede? Porque aquí la m está elevada a la 1 y la n está elevada a la 1. En este caso no sucede lo mismo. Tampoco puedo sumar este con este porque aquí la n está elevada a la 2 y aquí la n está elevada a un 1 imaginario. Y como ningún otro tiene un orden similar, entonces podemos decir que este sería el resultado final
de la suma de polinomios original. Y bueno, para no quedarnos cortos, vamos a resolver un ejercicio más. Y a continuación vamos a incorporar una regla más a todas las que vamos a ir aprendiendo poco a poco dentro del trabajo algebraico. Un trabajo que es fundamental para materias de matemática más avanzadas, por ejemplo, cálculo, ecuaciones diferenciales, cálculo 2, etcétera, etcétera. Esto es la base para poder entender lo que ustedes van a ver más adelante, que es más complejo. Si ustedes en esto están mal, pues más adelante les va a costar muchísimo más porque van a tener que estar recordando a cada rato cada una de estas cosas. Y la idea es que las aprendan en este momento. Así que vamos a agregar una pequeña regla más para poder ayudarles y que no tengan problemas más adelante. Aquí lo primero que debemos de observar es que tenemos paréntesis y vamos a entender que si en medio de dos paréntesis tenemos una suma, entonces nosotros podemos quitar el paréntesis que sigue a la suma y no vamos a realizar ningún cambio con lo que hay dentro del paréntesis. Igual sucede con el paréntesis anterior. Si antes de este paréntesis no hay un signo negativo, entonces nosotros podemos quitar este paréntesis sin hacer ningún cambio especial. Lo que quiero decir es que vamos a reescribir la expresión de la siguiente forma. Y de esta manera procedemos igual que hicimos anteriormente. Primero vamos a observar si existe algún término que tenga a a la 1, b a la 1. Observando, vamos a encontrarnos que este es el otro término que tiene a la 1, b a la 1. Entonces vamos a escribir 3 menos 1 por AB. Si la pregunta es ¿de dónde sale este menos 1? Porque aquí no vemos ningún menos 1, es porque debemos recordar que siempre existe un 1 imaginario que está multiplicando a toda variable. Luego vamos a observar que por aquí tenemos 5b y entonces vamos a buscar otra expresión que diga solamente b y por aquí tenemos 15b. Si notamos que solo dice b, entonces yo podría escribir a continuación un más y entre paréntesis vamos a escribir 5 negativo más 15 por b. Ahora podemos ver por aquí que tenemos una expresión que dice 2 por y por aquí tenemos otra expresión que dice 5 por y. Entonces ahora escribimos por aquí un más y a continuación escribimos entre paréntesis 2 más 5 por y. Luego podemos apreciar por aquí que dice a por y por aquí también dice a por y. De nuevo escribimos un más y luego entre paréntesis vamos a escribir 1 menos 1 a por y. Si se preguntan cuál 1 si por aquí no vemos ningún 1, recuerden hay un 1 imaginario. Y en esta otra parte pues también existe un 1 imaginario que en este caso es negativo. Y pues bueno, resolver estas operaciones es muy simple, por eso le vamos a decir a mi amigo Edward que nos ayude. Y bueno, vamos a recordar que 3 menos 1 es igual a 2, por eso podemos escribir 2AB. También vamos a recordar que 5 negativo más 5 positivo es igual a 10 positivo y por eso voy a escribir aquí 10B. También vamos a ver que 2 más 5 es 7, entonces por eso voy a escribir aquí 7Y. Y aquí sucede algo muy curioso, que más adelante vamos a hacer de una forma muy natural, pero se la vamos a dejar al profe Sterling. Y bueno amigos, en este caso vamos a observar que 1 menos 1 es igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿vamos a escribir 0 a y? Pues en realidad si notan, por ejemplo, a nivel de escritura a mano, hasta es incómodo escribir 0 por a por y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir de aquí en adelante en matemática? Si cuando restamos nos da 0, vamos a decir que se cancela. Es decir, cancelamos este término con este otro término. Y entonces ahora no tenemos que escribir esta parte de aquí. Es decir, podemos quitarla, podemos borrarla. Y entonces el resultado de nuestra suma de polinomios sería este resultado que obtuvimos de todo el proceso anterior. Y bueno, vamos a agregar un ejemplo más para tratar de aclarar un poco otra regla más. Este tipo de ejercicios es bastante interesante porque inclusive incorpora algunos exponentes un poco diferentes. Vemos que en los exponentes no solamente tenemos números, sino que también tenemos letras y aquí vamos a utilizar la posibilidad que nos da la matemática de generalizar reglas, de ver patrones en el comportamiento de los procesos matemáticos
y poder llevarlos a otros procesos basándonos en el patrón que vimos anteriormente. También es importante tener en cuenta que dentro de esto aparece una situación bastante diferente. Vamos a ver que en medio de estos dos paréntesis tenemos un menos. Entonces, si yo quiero quitar este paréntesis, el paréntesis que está después del menos, entonces tengo que cambiar los signos de todos los términos que hay dentro del paréntesis. Pero cuidado, no sucede lo mismo como por ejemplo con esta situación de aquí, en donde tenemos un más. Si yo quiero quitar este paréntesis, por tener un más antes de él, no debo cambiar los signos de lo que hay dentro del paréntesis, solo cambio los signos que están después de un menos, cuando quito el paréntesis. Vean que en este paréntesis yo literalmente no necesito cambiar ningún signo si lo quiero quitar, porque aquí no tenemos nada relacionado con un signo negativo. Entonces vamos a dedicarnos primero a quitar los paréntesis. Vamos a trabajar con este paréntesis que si lo quitamos nada cambia, entonces todo quedaría de la siguiente forma. Ahora vamos a quitar este paréntesis. Noten que en medio de los dos hay un más, entonces yo no tengo que hacer ningún cambio de signos. Y a continuación vamos a quitar este paréntesis, pero recordemos que en medio de los dos hay un menos. Si yo quiero quitarlos, tengo que recordar que menos y menos me produce un más. También menos y menos me produce un más. Y también menos y más me produce un menos. Y a continuación se viene lo más interesante de este ejercicio, aunque lo nuevo era el hecho de que cuando hay un menos antes de un paréntesis y yo quiero quitar el paréntesis, cambio los signos que hay dentro del paréntesis. Solamente eso era lo nuevo. Sin embargo, lo más interesante de este ejercicio es recordarse que yo puedo sumar o restar términos de un polinomio si y solo si el factor literal tiene las mismas variables con los mismos exponentes. La clave aquí es la frase mismos exponentes. Vamos a ver. Vemos que por aquí dice x elevado a la n más 2. Podemos ver que aquí también dice x elevado a la n más 2. Y por aquí también dice x elevado a la n más 2. Es por esto que yo puedo escribir 12 más 7 más 4 por x elevado a la n más 2. En este punto quiero que observen, no se trata de que siempre hay que escribir este paréntesis. En realidad, si ustedes pueden hacer esta suma de forma directa, es mejor, pero yo la escribo para que se recuerden que lo que hay que sumar son los coeficientes. En realidad estoy sobreexplicando esto para que no se les escape ningún dato. Pero si ustedes quieren hacer esta operación de forma directa, la pueden hacer y todos los profesores van a ser muy felices. Luego siempre escribo un más, no se preocupen por esto, siempre escriban un más. Por aquí pueden ver que existe x elevado a la n más 1. Aquí existe x elevado a la n más 1. Como son iguales, entonces yo puedo escribir 5 negativo menos 2 por x elevado a la n más 1. Por este lado podemos apreciar que dice x a la n y por aquí también dice x a la n. Entonces escribimos un más y entre paréntesis escribimos 9 más 7 por x elevado a la n. Además aquí se da algo curioso, tenemos un término que no tiene variable, es decir, solamente dice 6 negativo. Y por aquí tenemos otro término que no tiene variable. Entonces, estos dos términos yo los voy a escribir. Primero escribimos un más y luego entre paréntesis escribimos 6 negativo menos 10. Noten que aquí no escribo variables porque ni el 6 ni el 10 tenían variables. Y pues bueno, a continuación voy a dejar que nuestro amigo Edward nos termine las operaciones más básicas. Y bueno, lo que el profe quiere es que yo resuelva esta suma, la cual nos da como resultado 23x elevado a la n más 2. Luego resolvemos esta suma de aquí, la cual nos da como resultado menos 7x elevado a la n más 1. Y luego resolvemos esta suma, la cual nos queda 16x a la n. Y para terminar nos damos cuenta que menos 6 menos 10 nos da menos 16. Y bueno, en este punto podemos apreciar que ya no existe ningún término que tenga la misma variable con el mismo exponente.
podemos ver que algunos dicen x elevado a la n más 2, pero otro dice x elevado a la n más 1, lo cual evidentemente me dice que el exponente es diferente. Uno tiene un 2, el otro tiene un 1. Es por esto que ya no podemos continuar con esta operación. Inclusive podemos ver que el último término ni siquiera tiene variables. Entonces este no se puede sumar ni restar con ningún otro porque necesariamente deberían de tener la misma variable con el mismo exponente. Es por esto que decimos que este es el final de nuestro ejercicio. Muchas gracias.